You are Lord of creation and Lord of my life, Lord of the land and the sea. You were Lord of the heavens before there was time, and Lord of all lords you will be. El título, ¿no es cierto?, de la serie de estos 3 días que vamos a tener, y que es un tema complicado en el sentido que hay que tener responsabilidad para hacerlo. Como dice Santiago, no hagáis muchos maestros de vosotros porque recibiréis mayor condenación. O sea, es un tema que cuando uno toca, cuando uno va a tocar, ¿no es cierto?, este tema, tiene que también ver que lo cumpla, que, que trate, ¿no es cierto?, de cumplir lo que se refiere a esta palabra, porque va a ser juzgado por las personas que tiene a un lado, ¿cierto? En este caso por mi esposa, por mis hijos, o por mis hermanos en Cristo que me rodean. Si yo doy este tema en ellos y yo no actúo, ¿no es cierto?, como dice la palabra, entonces es un tema complicado. Eh, los temas que son de carácter, ¿no es cierto?, de espirituales, que tienen que ver con lo práctico, como cuando uno habla del adulterio, ¿no es cierto?, y está metido en el adulterio, entonces no tiene eh, no, autoridad para hablar sobre un tema así. Entonces, el hablar de estos temas, en todo caso, ¿no es cierto?, para mí me ayuda, porque así me esfuerzo más todavía para poder hacer mi vida mejor. Y ojalá que también a cada uno de ustedes les ayude para que la vida, ¿no es cierto?, espiritual vaya creciendo. Bueno, la eterna lucha que es la carne versus espíritu. Es una imagen que encontré en internet, obviamente, pero que tiene que ver con esto, un estudio de una denominación. Pero la imagen me pareció muy buena porque representa la lucha diaria. La lucha diaria que tenemos, o la lucha de por vida al hacernos cristianos. Cuando nos bautizamos, comenzamos una lucha. Y esta lucha no termina. No termina nunca porque vemos que cuando ya uno tiene edad, muchos años en el Evangelio, cuando ya está, ¿no es cierto?, de edad, ya envejeciendo, igual sigue una lucha espiritual. Igual, ¿no es cierto?, sigue para siempre esa lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, en estas lecciones por hoy día es la lucha que tenemos. ¿Cómo se da esta lucha? Mañana vamos a ver los deseos de la carne y pasado el fruto del espíritu. Así que cualquier pregunta que tengan o una observación o algo que aportar sería bueno aquí al final de la lección. Generalmente no doy lecciones largas, así que vamos a tener espacio para esto. Bien, en Gálatas, que es el libro que habla más de esto, junto con Romanos, ya habla mucho de la lucha espiritual. En Gálatas 5, 16 al 17, teniendo en cuenta, ¿no es cierto? Yo sé que tal vez nos habrán estudiado alguna vez el libro de Gálatas, lo habrán comentado acerca del contexto del libro de Gálatas, para no hablar de él, de los problemas, ¿no es cierto?, judaizantes que habían, y de cómo Pablo hace ver la diferencia que hay entre la ley y la fe, ¿ya?, que es la parte del espíritu. Acerca de, ¿no es cierto?, de la obra de la ley que no hacen perfecto al hombre, no hacen perfecto al ser humano, y que el que se quiere justificar por las obras de la ley tiene que cumplir toda la ley, cosa muy difícil. Sin embargo, los que se justifican por la fe, ¿ya?, que tiene que ver con el espíritu, sí, ¿no es cierto?, van por el buen camino. Bueno, vamos a leer Gálatas capítulo 5, 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí
para que no hagáis lo que quisierais. En, en estos dos primeros versículos, ¿no es cierto?, vamos a fijarnos primero en la parte de deseo de la carne, aunque no es el tema de hoy, pero sí me interesa entender aquí algo, hacer entender algunas cosas con respecto a la carne. La carne, ya, como lo define el diccionario griego, es la palabra sarx, que es la carne propiamente tal, la carne del ser humano o la carne del animal, la carne física. Pero cuando se une con lo que dice deseo de la carne, tiene que ver con la concupiscencia, que es así como lo dicen otras versiones, y sobre todo la versión católica, que lo dice concupiscencia, que es la versión Nácar Colunga y la versión de la editorial EUNSA. Ellos colocan ahí concupiscencia, que viene a ser prácticamente lo mismo. Así que la versión diría así: os digo, caminad en el espíritu y no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne. O sea, la concupiscencia de la carne. De ahí vamos a definir eso, para poder entender esta lucha, ¿no es cierto?, que tenemos día a día. Porque la lucha que tenemos es esta: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. O sea, están en lucha. Día a día, en la carne se opone contra el espíritu y el espíritu contra la carne, ¿cierto? Estos están en lucha todos los días. Eh, por eso la escritura muchas veces dice, y Pablo lo aconseja, de miren cómo anden, no se descuiden, eh, viven en oración, estén en comunión para animarse, porque nuestra vida en la carne termina cuando nosotros partamos, ¿no es cierto?, nuestra alma se separe, o sea, cuando no estemos en el cuerpo, nuestra vida en la carne ya se termina y no tenemos ahí ya más problemas de este tipo. La lucha que se libra en mí, en Romanos 7, 18 al 19, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi sarx, como decía recién, ¿no es cierto?, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y yo quiero hacer el bien, dice, porque no hago el bien que quiero. Muchas veces Pablo reconocía que le pasaba eso, o sea, cuando leemos acerca de Pablo, de las cartas que él hace, que dice, ¿no es cierto?, y de cómo, ¿no es cierto?, también de la carta de Pedro, no, no vemos en ello, ¿no es cierto?, los problemas que tienen, los problemas de carácter que tienen, no vemos muchas veces, ¿no es cierto?, eso. En todo caso, sí en Pedro hemos visto, ¿no es cierto?, algunos problemas, pero no leemos de Pablo problemas de este tipo, no se nombran, digamos, pero sí él reconoce, dice, yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Por qué? Dice, porque en mí, dice, en mi mente, en realidad, en mi espíritu, está el querer hacer el bien. Pero no lo hago. No lo hago realmente porque estoy en la carne. Porque mi carne, ¿no es cierto?, mi concupiscencia me limita, me da problemas. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Que no hago lo que quiero. Tal vez, dirá Pablo, según su carácter, a veces me enojo, ¿no es cierto?, me airo, digo palabras que no corresponden, actúo de tal manera, ¿no es cierto? Entonces, es lo que nos pasa a nosotros cada día, a los cristianos. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, ¿no es cierto?, sobre todo en nuestro hogar, que ahí es donde tenemos problemas muchas veces, no a veces en nuestro trabajo o en la congregación, ¿no? En la congregación a veces no se ven muchos problemas, otras veces sí, sí, pero en nuestro hogar, ahí, ¿no es cierto?, donde tenemos libertad para actuar y en donde muchas veces eh, yo demuestro quién soy realmente, por la confianza que tengo en mi hogar. Bueno, esa es mi percepción, ¿no es cierto?, acerca de eso. Alguno de ustedes puede tener otra percepción también en cuanto a eso y sería bueno, ¿no es cierto?, que también la nombrara. Eh,
Debemos entender una cosa, ¿qué pasó cuando yo me bauticé? Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta y no queremos reconocer. Y eso es lo que a veces no entendemos. Entonces, debemos ahora entender qué pasó realmente cuando yo me bauticé. Y Primera de Pedro 3:21 lo va a decir. Muy claro. Muy claramente Pedro, ¿no es cierto?, nos dice qué pasó en el bautismo. Recordemos que el contexto de este texto tiene que ver con la salvación, ¿no es cierto?, del agua, de cómo Moisés fue salvo a través del agua, ¿no es cierto?, él y 8 personas más, y que dice que, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, el bautismo os salva, no nos salva, como alguien dijo por ahí una vez, dice que no le salvó al bautismo, pero si uno lo lee bien, dice os salva. Voy a quitar mi imagen para que sea bien fluido, no sé si está saliendo fluido, pero por si acaso. Bueno, os salva no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué dice acá? Que cuando nosotros fuimos bautizados, el bautismo no nos quitó la suciedad de la carne, no quitó nuestra concupiscencia, mi deseo de enojo, ¿no es cierto?, mi deseo, ¿no es cierto?, de lo sensual y todos los deseos que yo tenía, sean buenos o malos, no los quitó el bautismo, para nada, no. Sino borró los pecados, la lista, ¿no es cierto?, dice también la Escritura, la lista que estaba en contra nuestra, aquella lista de pecados que estaban en contra nuestra y que me separaban de Dios, eso lo quitó. Entonces mi conciencia se limpió y yo ahora puedo presentarme ante Dios. Pero no quitó la suciedad de mi carne. O sea, no fue algo milagroso en que yo me dice, bueno, porque eso no puede ser. Eso sucederá cuando, cuando yo, ¿no es cierto?, tenga vida eterna. Cuando uno muera, ¿no es cierto?, de ahí ya no tiene eso porque no está en la carne. No va a sentir esos deseos. Porque los deseos están cuando uno está en la carne. Entonces, hay que entender que cuando yo fui bautizado, mi, mi suciedad carnal, ¿no es cierto?, mis deseos carnales o la concupiscencia continúa toda la vida hasta que, ¿no es cierto?, uno ya muere. Eso puede, puede que se limpie, ¿no es cierto?, puede que aprenda uno muchas cosas, pero después vamos a darnos cuenta que eso también puede volver. Entonces, vamos a leer ahora Santiago 1, del 13 al 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos a ir por partes. Bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Por qué dice bienaventurado que soporta? Porque todavía estamos en la carne y todavía tenemos deseos, ¿no es cierto? Aunque sepamos mucho de la escritura, aunque seamos maestros, super maestros de la escritura, tenemos tentación, porque estamos en la carne, porque, ¿no es cierto?, hemos sido bautizados y en el bautismo no se borró, ¿no es cierto?, esos deseos. Por lo tanto, dichoso el varón, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá la corona de vida. O sea, va a pasar la prueba y al fin, ¿no es cierto?, va a descansar de eso, y ya, listo. Voy a recibir la corona de vida, dice que Dios ha prometido a los que le aman. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuevamente, traigo a colación el texto de Pedro, que dice que fue borrado, ¿no es cierto?, nuestra conciencia está limpia ante Dios con el bautismo, pero no quitando la suciedad, ¿no es cierto?, que hay en nuestra carne. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus malos deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, la carne o los malos deseos,
después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, yo tengo malos deseos por algún tema, ¿no es cierto?, en específico de la carne. Y, ¿no es cierto?, los alimentos. Y ha concebido y lo hago, ¿no es cierto?, actúo, da luz al pecado. Y siendo consumado ya da la luz a la muerte. O sea, muero, ¿no es cierto?, me separo de Dios por el pecado, ¿no es cierto?, que he hecho. Y de ahí viene después, ¿no es cierto?, que tengo que arrepentirme. Pero ese es otro tema. Vamos a ver qué significa la palabra concupiscencia y las palabras que están relacionadas a esto. La palabra concupiscencia, de la palabra epitumia, viene de la palabra codicia, en realidad. Es el deseo intenso de cualquier tipo, sea bueno o sea malo. O sea, es un deseo. Es un deseo la palabra concupiscencia. También esta palabra se combina con otra que se llama patema. En Gálatas 5:24 ahí puede leer usted cuando habla de pasiones y deseos. Las pasiones. Cuando uno dice que es apasionado, ¿no? Cuando uno dice que es apasionado, está hablando, ¿no es cierto?, de que sus deseos, su concupiscencia son muy fuertes. Una persona apasionada se dice. Pero todavía no tiene que ver con algo malo. O sea, me apasiona, uno dice, me apasiona la música, me apasiona, bueno, a los que les gusta la carne, me apasiona ese asado que veo ahí, me gusta, lo tengo deseo. O sea, mi carne, mi concupiscencia desea tener, ¿no es cierto?, ahí comer, o mi carne desea, se apasiona, ¿no es cierto?, con cierto tipo de música. Y eso tiene que ver con la concupiscencia, que no es malo. Sin embargo, ya eh, vamos a ver que también, ¿no es cierto?, tiene que ver con, o que sí tiene que ver con lo malo, ¿no es cierto?, según el contexto. Es el término más amplio, dice, epitumia, incluyendo todo tipo de concupiscencias y deseos. ¿Ya? Entonces, a veces hay en la escritura eh, se nombra la concupiscencia o se nombra esta palabra y se dice deseos, pero tiene que ver con buenos deseos, o sea, deseos de verte, por ejemplo, cuando Pablo decía deseos de ir a verlos, de estar con ustedes, siento un deseo profundo de estar con ustedes. Eso es la concupiscencia, pero en ese sentido es bueno. Pero en 2 Timoteo 2:22, ahí ya se traduce como pasiones juveniles. Dice ahí, en 2 Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles. Ahí, ahí esa palabra tiene que ver con concupiscencia, pero ya el deseo carnal malo. Ya, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Ahí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de una batalla que hay que llevar. Huir. O sea, esta batalla tiene que ver realmente no con hacerle frente a luchar, a estar ahí, ¿no es cierto?, en la batalla, sino que tiene que ver con huir. Es como el dicho que tenemos, ¿no? El soldado que arranca sirve para otra batalla o para otra guerra. Entonces, cuando hablamos de la concupiscencia, pensamos más que nada en huir, en cierto sentido. Pero también, ¿no es cierto?, hay otros textos que nos dicen cómo protegernos nosotros de las pasiones y cómo, ¿no es cierto?, armarnos para poder dar lucha, porque algunos, algunos llevan una lucha con esto, eh, por ejemplo, en sus hogares. Y aquí, ¿no es cierto?, viene un tema para sacar más adelante, cómo, cómo una esposa, ¿no es cierto?, soporta a un marido, como que no es cristiano, que no es culpa de ella, ¿no es cierto?, que no sea cristiano. Pero sí, ¿no es cierto?, si elijo mal, si yo elijo a un marido, ¿no es cierto?, que me va a llevar la contra toda la vida, bueno, ese va a ser un problema mío para toda la vida, una lucha, ¿no es cierto?, de toda la vida. ¿Cómo yo voy a luchar? Porque me voy a desanimar, voy a caer en ira a lo mejor, voy a caer en enojo, y en muchas cosas, ¿no es cierto?, llevando esta lucha. Ese es un tema. El otro tema es en el trabajo. ¿Cómo yo, ¿no es cierto?, en el trabajo me armo para ir a trabajar?
los que trabajamos, ¿no es cierto? Bueno, todos acá trabajamos, cómo nos armamos para ir a nuestro trabajo y soportar ciertas cosas y no, ¿no es cierto? No contaminarnos con las cosas que vemos en el trabajo, con nuestros amigos, cuando los elegimos, cuando compartimos con ellos y etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esta lucha? ¿Cómo la vamos a llevar? Y eso, ¿no es cierto?, es lo que tenemos que aprender porque no podemos salir de este mundo. Recordemos que el Señor, ¿no es cierto?, cuando habló acerca de sus discípulos, oraba por ellos, que, bueno, no te pido que los saques de aquí, pero que, ¿no es cierto?, los proteja, que, que les dé las armas para luchar, y en fin. Entonces, ¿cómo nosotros, sin apartarnos de la gente, ya que es lo que deseáramos, ¿no es cierto?, tener una comunidad y estar solo cristiano, pero no sería lo más indicado porque ¿cómo se predicaría el Evangelio? Sería difícil. Bueno, ¿cómo luchamos entonces para llevar esta luz, para llevar esto, ¿no es cierto?, adelante? Romanos 6:12 dice que se refiere a aquellos malos deseos que están listos para expresarse en una actividad corporal, en cuanto a la concupiscencia. Y aquí dice, algún día sus cuerpos serán destruidos, así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer los deseos de su cuerpo, o sea, los deseos carnales o la concupiscencia. Algún día sus cuerpos serán destruidos. Así que no dejen que el pecado los obligue a obedecer los deseos de su cuerpo, o sea, luchen. O sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, en este tema acerca de la lucha que tenemos. Por lo tanto, la recomendación de Pablo acá es que no dejemos que el pecado nos obligue a obedecer los deseos que están en nuestro cuerpo, que batallan. Que muchas veces cuando hablamos de esto, hablamos de la parte sexual, que es la más fuerte, ¿no es cierto? El adulterio o la fornicación. Pero esto es una cosa. Hay recordemos que en la lista de los deseos de la carne hay muchos más y que son los que más están en nuestras vidas, en las congregaciones. En la mayoría de nosotros, tal vez no esté, ¿no es cierto?, los deseos sexuales o los problemas de la fornicación o adulterio, puede ser, pero sí muchos de los otros, de los cuales tenemos que trabajar mucho en nuestras vidas. Continuando con el tema, hay una palabra que también está en esta lucha, que es la carnalidad. La palabra carnalidad, cuando uno dice que carnal, esa persona, ¿no? O que están viviendo una vida carnal. Bueno, vamos a ver aquí cómo se nos presenta. 1 Corintios 3:3. Cuando Pablo, ¿no es cierto?, llama la atención, una carta que habla mucho, ¿no es cierto?, de la carne, de los problemas que había, ¿no es cierto?, por ser tan carnales ellos, ¿no es cierto?, tantos problemas que tuvieron. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andéis como hombres? La palabra carnal que aquí sale es la palabra sarkikos, que viene de sarx, de carne. Entonces se traduce como carnal, la palabra sarkikos. Aún sois carnales, porque entre ustedes hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Por lo tanto, son personas carnales. Piense usted cuántas veces en, en nuestras congregaciones pasa eso. Recuerdo yo muchas veces algunas reuniones de varones en ese sentido, ¿ya? Que me da pena a veces recordar eso, pero bueno, son cosas que hay que aprender. Habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. A veces muchas reuniones, ¿no es cierto?, terminaban en eso, en disensiones, en contiendas. O a veces, ¿no es cierto?, en ciertas conversaciones entre hermanos, ¿no es cierto?, terminan con contiendas y disensiones. Por lo tanto,
En Corinto estaba pasando eso. No sois carnales y andáis como hombres. O sea, andar carnalmente es andar como hombres, lo nombra ahí, ¿no es cierto, Pablo? Y no como hijos de Dios realmente. En 1 de Pedro 2:11 dice, amados, o yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí entrando en el terreno de llama de batalla, dice que os abstengáis. O sea, que no los dejen actuar, que no dejen actuar a los deseos, que están batallando contra el alma. O sea, esta es una lucha, ¿no es cierto?, de todos los días, espiritual. La batalla contra el alma, aquí le dice, no la batalla contra el espíritu. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, esa es la idea de esta lección, es entender bien esta lucha, comprender, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando y a qué se refiere esta lucha carnal. Uno puede decir, no tenemos lucha contra carne ni sangre y son contra huestes espirituales, y bueno, ahí queda, ¿no es cierto?, nuestra lucha, en el espíritu. Pero debemos ocuparnos realmente nosotros aquí, ¿no es cierto?, entender bien, ¿no es cierto?, lo que está pasando en nuestro cuerpo. Debemos ahora entender también que en esta lucha nosotros tenemos el mando, no el diablo y no tampoco Dios. O sea, el diablo no tiene el mando de esto. Somos nosotros los que realmente Dios nos ha dejado el mando, ¿no es cierto?, para que podamos ganar esta batalla. Dios nos da las armas, Dios nos provee las armas para poder lograrlo, pero nosotros tenemos el mando de esto, nosotros tenemos que luchar. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, es lo que leímos delante. Uno es tentado cuando de su propia, es lo mío, es algo mío eso, no es de mi hermano, es mío, no es del que enseña, no es de Dios, ni no es del diablo, es de mi concupiscencia, de mis deseos soy atraído y soy seducido. Por lo tanto, yo tengo que ver eso, ¿no es cierto? Yo tengo que ver mis deseos cómo están y cómo los controlo. En Romanos 13:12 al 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí vamos a detenernos un momento para finalizar, digamos, el estudio, digamos, pero vamos a dedicarle un ratito a esto. Como nosotros tenemos el mando y Dios nos da la solución, pero tenemos que esforzarnos a hacer algo. Y aquí el texto nos da la clave, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer realmente? Y vamos a ver esas dos palabras que están en amarillo ahí, que tenemos que revestirnos de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo, varios textos que hemos estudiado ya no los vamos a leer, pero cuando somos bautizados, ¿no es cierto?, nos revestimos de Cristo. Ya, primer paso, dado. Pero a través, ¿no es cierto?, que vamos creciendo, a través que vamos estudiando, que vamos orando, seguimos revistiéndonos de Cristo. Pero no vamos a hablar de ese tema porque ese tema viene para el final, digamos, del domingo. Pero nos vamos a dedicar a la palabra que dice no proveer para la carne. No proveáis para la carne. Esto me suena a mí como un almacén, el proveedor para la carne. Pero aquí en Romanos nos dice, Romanos 13:13, ¿ya? Nos dice bien acerca de este tema también. Dice, andemos como de día. O sea,
eh, andar como de día, ¿no es cierto? Honestamente, quiere decir no andar en estas actividades que nos nombra: glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias. La glotonería, seguramente, no sé si alguna vez lo han nombrado nuestros hermanos ahí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una actividad, una fiesta donde se comía y después se vomitaba. No es cuando nosotros nos comemos un asado, ¿no es cierto?, un asadito por ahí, picamos y no, no se refiere a eso. Y que comíamos, ¿no es cierto?, y quedamos satisfechos y ay, decimos que estoy satisfecho. No. Era comer, emborracharse, tener sexo, vomitar, seguir comiendo, seguir viviendo, ¿no es cierto? Eso se refiere a eh, una glotonería que nos nombra aquí, ¿ya? De lo cual, de lo cual eh, los romanos participaban mucho de eso, ¿no es cierto? Los griegos también, eran fiestas que se hacían, y bueno, los cristianos estaban cayendo en eso. Entonces, el proveer para la carne era eso, andar en glotonería. ¿Por qué? Porque en la glotonería pasaban muchas cosas. En las borracheras pasaban muchas cosas. O sea, en sí, lo que lleva a la borrachera lleva a hacer otras cosas más malas, ¿no? Era proveer para la carne. Las lujurias también, las lascivias, no en contiendas y envidias. Y la envidia es muy peligrosa, vamos a ver, bueno, mañana es el tema, pero vamos a ver lo peligroso que es la envidia. Pero una de las maneras de ganar esta batalla es no proveer para la carne, no proveer. Ahora, hoy en día, ¿qué es lo que nos provee para la carne? Tal vez no pasamos nosotros en glotonería, en borrachera, en lujuria, en lascivia, pero nuestra mente y nuestra visual está siendo alimentada, está proveyendo para la carne en varios aspectos, ¿no es cierto? En lo que vivimos en el día a día. Piensen ustedes, quiero que ustedes piensen y después comenten si quieren, ¿qué es lo que nos provee para la carne a nosotros hoy en día? No quiero decirlo yo, sino que ustedes mismos, es con su experiencia también, ver qué es lo que les provee, porque a cada uno le puede proveer de una manera algo y a otro no. En mi trabajo, en el trabajo que yo tengo, por ejemplo, que usted tiene, puede que le provea para la carne. En las actividades que le invita a su familia, que no es cristiana, puede que le provea para la carne. En lo que hace en el día, ¿no es cierto? Por ejemplo, algo bien simple, si usted está viendo una telenovela, ¿no es cierto?, que la quiere seguir y está todo el día ahí viéndola, y en esa telenovela hablan de borracheras, de lujurias, lascivias, de envidia, ¿no es cierto?, siempre de contienda, que es lo que se trata la telenovela, o sea, de eso se trata muchas veces. No así otras, ¿no es cierto?, series, qué sé yo, que pueden ser buenas. Pero sí algunos proveen de eso. Por lo tanto, si yo estoy en eso, me estoy proveyendo para la carne. O sea, mi conciencia está siendo de a poco, ¿no es cierto?, suavizada hacia las lujurias, hacia las lascivias, contienda y todo eso. Eso es proveer para la carne. No solamente cuando uno va a ese lugar, sino que cuando, ¿no es cierto?, también lo puede ver y escuchar. O sea, con el sentido de estar ahí escuchando y viendo. ¿Para qué? Para proveer. No quiere decir que si usted va en el auto y de repente sale una canción, ¿no es cierto?, con cierta letra, ya cayó. No. Estamos viendo cuando uno tiene la intención, ¿no es cierto?, de esas cosas, bueno, provee. Bueno, si no dice revestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, que eso tiene que ver con proveer. Y esa es una tarea para cada uno de nosotros, de ahí, ¿no es cierto?, que puede decir qué es lo que le provee para la carne o qué ejemplo más puede dar. También, eh, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se lleno de espíritu. Lo mismo que dice Gálatas, ser lleno del espíritu, busquen el espíritu, o anden en el espíritu, dice.
Pero embriagarse con vino, ¿ya? Es una contraposición, ¿ya? No diciendo que el vino es malo, sino que el embriagarse con vino, la actividad de embriagarse en vez de ser lleno del Espíritu, ¿ya? No nos hace bien, está mal. ¿Por qué? Porque todo lo que nos embriaga, lo que nos saca de fuera de sí, lo que nos aparta, ¿no es cierto?, de ser llenos del Espíritu, va a hacer que nosotros andemos en la carne, obviamente. Porque el embriagarse con cualquier cosa hay disolución, hay intoxicación, y no voy a andar con mi mente, ¿no es cierto?, puesta en el Espíritu. En vez de ser lleno del Espíritu, que es lo que me provee la satisfacción verdadera, es eh, eh, es el comentario, digamos, que hay de estos versículos, comentarios griegos, que, que dicen que en vez de tener satisfacción temporal, en vez de alegrarme con, con las cosas de este mundo, en este caso con el embriagarse con vino, que daba como una satisfacción, ¿no? Los que alguna vez se han embriagado han sentido una satisfacción temporal, una satisfacción que me lleva también a hacer cosas que no corresponden. Entonces, antes bien, seamos llenos del Espíritu mejor, porque eso nos va a dar una satisfacción eterna. Nos va a dar la verdadera, ¿no es cierto?, satisfacción en Cristo o el gozo que corresponde a un hijo de Dios. Y voy a andar con mi mente lúcida en las cosas de Dios. Voy a andar apuntando, ¿no es cierto?, a las cosas de Dios y no errando al blanco, que es el pecado. Entonces, por eso hay muchas cosas también que nos embriagan en este mundo y que nos sacan fuera de sí. Y tenemos que preferir mejor ser llenos del Espíritu. Por último, Gálatas 5:13, en el mismo libro, porque todo el libro de Gálatas tiene que ver con esto en realidad. Finaliza Pablo en los últimos capítulos, ¿cierto?, si se han dado cuenta, en esta lucha, o en lo que es la ley contraria al Espíritu, lo contrario al Espíritu, por lo tanto dice ser lleno del Espíritu. Entonces, dice el 5:13, les habló así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, por al contrario de la ley, que nos esclavizaba, pero con la ley del Espíritu tenemos libertad. Dice, ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad, dice la versión internacional, no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Que esta libertad que tenemos como hijos de Dios, que esta libertad que tenemos, ¿no es cierto?, espiritual, no, no sea para dar rienda suelta a las pasiones. O sea, que, que nuestras pasiones estén firmes, que las tengamos controladas para que no caigamos en pecado, para que no, ¿no es cierto?, andemos en la carne, para que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, así termina, ¿no es cierto?, prácticamente el libro, ¿no es cierto?, de Gálatas. Después siguen otras cosas, ¿no es cierto?, interesantes también en cuanto a esto, pero tiene que ver con esta lucha que tenemos día a día para poder echar fuera los deseos de la carne. Entonces, hermanos, esta es una lucha, ¿no es cierto?, que tenemos día a día, que debemos entender que cuando fuimos bautizados, ya nuestra conciencia quedó limpia, gracias a Dios. Ante Dios tenemos paz y ante Dios tenemos comunión, pero que nuestra carne sigue con los deseos. De hecho, a veces fallamos, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nuestras esposas, fallamos en el sentido que decimos una mala palabra, que eso sale parte, ¿no? Eso es parte de nuestra ira a veces, de nuestro enojo, que, que se contrapone al espíritu. Recordemos que el espíritu,
la parte espiritual, cuando habla el fruto del espíritu, dice la bondad, la benignidad, la paz, son cosas que nosotros debemos tener, ¿no es cierto? Y la parte positiva, ¿no es cierto?, que debemos mostrar, o el carácter de Cristo, y que, y que esa lucha, ¿no es cierto?, se presenta día a día, y a veces se nos sale hombre, ese hombre carnal que dice Pablo. A veces no hago lo que quisiera hacer. Yo espiritualmente quiero hacer algo bueno, pero a veces como estoy en la carne, resulta que sale, como decía, recuerdo muy bien nuestro querido hermano Roberto, sale el animal, sale el animal ahí, ¿no es cierto? Y dice algo feo y le contesta mal a su esposa o a sus hijos o a sus hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Le contesta de una manera no muy amorosa, entonces sale el animal. ¿Por qué? Porque no nos hemos ocupado, ¿no es cierto?, en eso también. No hemos luchado con todas nuestras fuerzas para poder superar esos problemas que tenemos en la carne. Y eh, esto es lo más noble que podemos hacer como cristianos, creo, pienso yo. Lo más noble que podemos hacer como hijos de Dios, ocuparnos de eso. Porque no va a importar todo, todos los años que llevemos, todo lo que hemos estudiado, pero este problema, ¿no es cierto? Este problema sigue en nuestra vida y tenemos que solucionarlo. Bien, hermanos, hasta aquí llega eh, esta parte, digamos, y voy a terminar con este versículo. Gálatas 6:8 dice: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Son cosas que vamos a aprender entre mañana y pasado, hermano César.